Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo Buenos están? días, muy bien. Abriendo puertas. Seguimos. Vamos a seguir abriendo puertas. Sí. ¿Y Perfecto. hoy qué puerta tenemos? Bueno, sabes que antes de empezar en el tema, a mí me gustaría agradecer mucho los comentarios que nos han hecho, nos ayudan bastante y las personas que se han suscrito a nuestros canales. Entonces, Tienes razón. Gracias, 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 sigan gracias. compartiendo, sigan comentando y nos encanta escucharlos y saber sus opiniones. Muchas gracias, Erika, por ese Gracias, recordatorio que sí. de repente estamos en... Vamos, Sí. vamos, vamos, Ya. vamos. ¿Qué Sí. puerta vamos a abrir, Betty? Pues estamos pensando en esa presencia física como papás. Si es Ujú, suficiente estar físicamente, o sea, como que pues cada vez más la vida nos lleva a que los dos papás trabajemos y estemos ausentes físicamente. Entonces, como que la pregunta hoy es invitarnos a pensar, o sea, ¿es lo único que se necesita, la presencia física, o hay algo más? ¿Sí? ujú, ujú. ¿Tú qué piensas, Erika? Am, es un tema que a veces nosotros como papás como que queremos voltear para otro lado, Ujú, porque si bien sabemos la importancia, no es fácil a veces, ¿no? Porque todo también depende de nuestras heridas, ujú, de lo que traemos nosotros, nuestros bultos que traemos ujú, emocionales que traemos. Entonces, depende de eso, somos capaces o no de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra generación, papá varón, no mamá, pero papá trabajaba y yo estoy cansado, yo no quiero saber de problemas de niños, tú resuelve, mamá, tú ujú, resuelve. ujú, ujú, Y entonces, así como para nosotros es así como que eso es lo que traemos, ¿no? ujú. Y eso Ese es fue que nuestro aprendizaje. Lo que exactamente, vimos. Ujú. exactamente. Y a veces tú no puedes dar lo que tú no tienes. Sin embargo, hoy día hay muchísimas más herramientas de lo que había en ese entonces. Ujú, Y sí es muy importante que nos eduquemos en este sentido, sobre todo con respecto a la salud emocional, que no es nada más, aquí está el dinero para que comas, para que te vistas, para que tengas un techo, sino que necesita mucho más. ujú, ujú. Coincido 100% contigo. Nadie nos enseñó a ser papás, porque no hay un... Ahora ya hay las famosas escuelas para padres y hay muchos, como dices, herramientas, ¿no? Pero nosotras tres venimos de una educación de cómo ser papás de lo que aprendimos en casa, como mucha gente, ¿no? No, no todo mundo de pronto tomó en cuenta el decir, nos casamos, vamos a ser papás, vamos a educarnos en cómo ser papás, Hacer un ¿no? plan de acción. Exacto. Ujú. Como que planeas la parte económica y planeas muchas cosas, pero el cómo vamos a ser papás y vamos a meternos a estudiar cómo vamos a ser papás, habrá gente que lo haga, no, no lo sé qué porcentajes, pero pues nadie nos enseñó. Nosotros nos enseñamos a ser papás a través de lo que vimos en nuestra casa, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi papá era el proveedor y un papá increíblemente amoroso y un papá increíblemente presente en la medida que él pudo Ujú. y con las herramientas que él Que él tenía. tenía. Mi mamá era una mujer que era una mamá ama de casa, fuimos siete, entonces una mamá de siete, Ujú. Ocupado. muy ocupada, no trabajaba fuera de casa, trabajaba en la casa, y finalmente una mamá igual, que venía con las herramientas que ella tenía de cuando era niña, ¿no? Y de las vivencias que tuvo. Sin embargo, siete hijos y cada uno de esos siete requiere una mamá diferente, porque Ujú. no podemos ser la misma mamá para los siete. No funciona. Entonces,
creo que hicieron un muy buen trabajo con las herramientas que ellos tenían. Sin embargo, muy breve en mi historia con mis hijos, yo fui una mamá como mi mamá ama de casa, estando ahí, presente, nunca faltaba, ¿no? Que hubiera comida y que hubiera la ropa lavada. Digamos que las necesidades básicas estaban siempre ahí. Ujú, Y al paso de los años me doy cuenta, te das este golpe que emocionalmente no estaba disponible. Yo. Y con la historia de mi hija, con la adicción, con todo esto que ya hemos hablado, cuando hablo con ella o cuando le pregunto qué te hacía falta, me decía, me hacías falta tú. Y es horrible darte cuenta que decir, de entrada es como si yo estaba ahí, ¿no? Todo el tiempo. Sí, sí, estaba la presencia de mi mamá en la cocina haciendo la comida, en la lavandería lavando ropa, en tendiendo camas. Ahí estaba mi mamá. Nos llevaba y nos traía y de pronto veíamos la tele juntos, pero emocionalmente estaba mi mamá y la respuesta es no, porque yo no sabía ser una mamá emocionalmente disponible. Mm. ujú, Y eso nos pasa un poco a todas, bueno, por lo menos a mí me pasó también, Ujú, porque en mi caso era teniendo un hijo con un problema de aprendizaje, ujú, que necesitaba muchísima atención a la hora de hacer tarea, era así como que, es más, nos turnábamos mi esposo y yo porque a veces se nos acababa la paciencia y entonces, ya va, espérate, vengo yo. Y una hija que hacía la tarea así, en un 2x3. Y que sí, o sea, nos sentábamos con ella mientras el otro estaba allá, pero ya cuando ella termina, ok, ya anda para tu cuarto. Y aquella muchachita en aquel cuarto y nosotros pensando, ella está bien, no le falta No da nada, problema. no da por sí, ella, o sea, ella no nos necesita. Ujú, ujú, No era que lo ujú. dijéramos, pero pues era como actuábamos, Lo ¿no? pensaba. No, ni siquiera, es algo que tú asumes. asumes, Asumes. exactamente. Y ni siquiera te pones a pensar en eso, ni siquiera, o Ujú, sea, sino que simplemente pasa así, ¿no? ujú, Porque eso es lo que tú crees. ujú. Y llega un momento en que ese caldito ahí que se está cocinando, al momento de la adolescencia, ¡puf! Explota la olla. Y tú Claro. dices, ¿pero qué pasó? Si tú estabas bien. Sí, ¿en qué momento, no? Sí. Bueno, pero te voy a decir una cosa, o sea, el que explote la olla en la adolescencia es algo natural, o sea, Siempre seas va a un explotar la olla, papá, Betty. sí, o sea, Sí, seas sí. un papá, una mamá emocionalmente presente o no, Ujú. en la adolescencia explota, Sí, sí, ¿sabes? a lo que me refiero es que no sabíamos qué era lo que se estaba cocinando, pues, o sea, sí, evidentemente explota la olla de una manera u otra, es natural de esa etapa, pero no sabías por dónde iba a venir, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí, sí, tú estabas bien, o sea, ¿cuál es tu problema? Ujú, Pero ujú. fíjense, o sea, yo escucho, a ver, lo que tú dices, Silvia, es que mi mamá estaba y esos papás que no tuvieron, y hoy hay escuelas de papás, pues en realidad sí, o sea, a ver, hoy hay información, ¿sí? Ujú, Ujú, Hoy hay cursos, hoy, lo que tú quieres, mucha ujú. información, pero pues aprender a ser papás solamente siendo. Sí, ¿Sabes? claro. Y además, lo que tú aprendiste es tu forma, lo que tú aprendiste es tu forma, la mía es la mía. Y aunque ustedes vean la mía la peor, ¿sabes? Pues es la que a mí me funcionó. Y claro. nadie tiene derecho a decirme a mí, hiciste bien o hiciste mal, ¿sabes? Ujú, O sea, como que cada quien tenemos nuestra propia manera. Ujú, Ahora, que sí debería de ser un denominador común de todas las familias es esa presencia emocional. Pero para que ujú, haya una presencia emocional, o sea, ¿qué es una presencia emocional? O sea, estamos hablando de que los papás estemos emocionalmente trabajados para poder enfrentar las necesidades o descubrir las necesidades de nuestros hijos para ayudarlos a que tomen buenas decisiones, ¿sí? Buenas decisiones, porque también lo O que para llamemos ti, decisiones mejor informadas, o ¿puede ser? tal vez, porque lo que para ti sea una, ver, mijito, no te equivoques, o sea, pues esa es mi opinión.
pero él pues tiene su propia vida, su propia forma de ver, su propia forma de ver las cosas. Entonces yo no puedo pasar esa línea porque la vida de cada uno es individual. Ahora, como papás, pues sí, yo sí creo que es importante ese trabajo emocional que tenemos que hacer cada persona, y más cuando eres un papá o una mamá, porque cuando eres un papá o una mamá no tienes idea de lo que tú dices, no tienes una idea de lo que está pasando con tu hijo o sea, como consecuencia de cómo reaccionas, de Ujú, cómo actúas, ujú. porque estás o no trabajado emocionalmente, ¿sí? ¿Qué pasaba con la generación de nuestros papás? Ellos iban empíricamente, o sea, "Ay, mi mamá amaneció hoy de mal humor y era, pues, cuídese todo el mundo, ¿sabes? Y si hoy amanecía de buen humor, era, ay, qué padre mi mamá, sí, y pues éramos, ahora sí que consecuencias ¿saben? De cómo ella estaba. Pero ella nunca pensaba, o mi papá menos, ¿verdad? Que sí, a ver, ¿por qué estoy pegándole a mis hijos? O sea, yo no creo que mi papá nunca se haya preguntado, ¿sabes? O sea, él era su forma de educar y punto, ¿sí? Cuando yo enfrento a mi papá a los 20, como a los 22 años y le digo, oye, yo te quiero regresar todos tus golpes, o sea, porque no me sirven, ¿verdad? Y entonces él me dice, y bueno, fue toda una plática, eso luego lo vamos a platicar, pero, o sea, él enojado, o sea, su reacción primero fue como enojado y yo pues lo había citado en un restaurante que estaba de moda en Monterrey, porque yo dije, ahí enfrente todo el mundo no se va a atrever a pegarme, pero yo era a los 23 años una niña insolente, entonces yo le decía, pégame, si quieres pégame, ándale, pégame, enfrente de todo el mundo, y yo le decía, no me importa, ya no me va a importar que tú seas así, y yo me acuerdo que él lloraba y me dijo, de repente empezó a llorar y me dijo, yo no te pude dar algo que yo no tenía. Claro. Y entonces me sentí la peor hija del universo y empecé a llorar y yo decía, Ay, perdón, papá, perdón, perdón. Y luego pasaron los años, ¿no? Y yo de veras me sentí siempre bien mal. Y cuando nace mi Marce, o sea, yo de veras que dije, me volví a enojar con mi papá, porque dije, ¿Cómo no le pegó más? mentira, no, yo decía, mentira, o sea, no es cierto que uno no da lo que no puede, estás consciente, si a mí esos golpes me traumaron, ¿por qué los voy a pasar? ¿Sabes? Ujú, Entonces, yo pienso que ahí es donde empiezan esos clics de trabajarte tú emocionalmente, ¿saben? ujú, Porque, a ver, yo puedo venir de unos papás que no se trabajaron emocionalmente, pero también yo tengo mi oportunidad. ¿Saben? ujú, O sea, no es que somos consecuencia de, es que yo no lo aprendí. Yo también tengo mi oportunidad y yo puedo decir hoy, ¿qué decido? ¿Trabajarme o no trabajarme? ¿Saben? ahorita que te escucho, claro que hace mucho sentido todo lo que dices, porque a ver, yo creo que no existe nadie que diga, ay, qué padre que me pegaron, ¿no? Ay, lo sentí muy bien. No, pues no. Habrá, quizá, ¿no? Pero Y ese es otro tema. esa es otra puerta. Pero yo creo que a nadie nos gustan los golpes. Ahora, voy a hacer un paréntesis muy chiquito. Viviendo en este país, que ustedes saben que es sumamente penado, una nalgada, un manazo, todo es Ujú. violencia, ¿no? Y en todos, pero aquí se Aquí persigue, está penado, se sí. persigue. Sí. En una ocasión yo iba a cruzar una calle y traía a mi hija de 3 años de la mano y se me suelta la condenada y se cruza la calle. Y un coche quedó, no les miento, Qué Ay, susto, no, qué qué a horror. susto. nada de llevársela, porque aparte pues una niña de 3 años no la ves. Claro. Claro. Enfrente de la acera estaba un policía viendo la escena, ¿ok? Y yo, cuando veo que el coche para, que no pasa nada, me cruzo la calle, pero furiosa, y en el momento en el que iba a agarrar a la niña, a darle una nalgada, pero bien puesta, vuelto a ver y el policía me está viendo y yo así de, "Chin". Y él me hace así con la cabeza, asienta. Y yo, ¿cómo me estás dando permiso? Y dije, bueno, pues lo tomo, ¿no? Y ¡pum! Nos juntamos el policía y yo y me dice, hay casos específicos en los que los niños, sobre todo tan chiquitos, necesitan tener como esa nalgada que les despierte el miedo.
a Mm, cruzarse una calle. O sea, pues sí. cuando la circunstancia es porque su vida está en riesgo, él me dijo, es importante, y a lo mejor era un policía de la vieja escuela, no me importa, no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Ujú. Yo creo que hay situaciones y circunstancias que una nalgadita hace su labor, digamos. Sin Sí. embargo, los golpes, digo, a mí, yo no fui una niña que, la verdad, mi papá creo que me dio dos nalgadas muy buenas en en toda mi vida. Hubieron hermanas mías a las que les pegó muchas más veces, pero porque eran retadoras y porque, a ver, pégame, ¿no? Mm, ujú. No creo que sirvan y yo creo que nadie nos recordamos de, ay, mi papá me pegaba, qué padre, yo les voy a pegar a mis hijos. No, yo creo que tu reacción fue, o sea, habla muy bien de tu situación emocional, porque que a tus 23 años que no eras mamá, Ujú. dijeras, te regreso todos tus golpes. Qué fuerte está eso, Betty, Sí, porque, bueno, pero era una situación, ya me iba de donde vivía, o sea, era como yo estaba cerrando temas, pero ese es el tema, que te digo, es un clic emocional, es un claro, clic que pero no haces todo el donde, mundo lo tiene. no, exacto, pero eso es la conciencia que hay que crear, ¿sabes? Claro. Que sí hay que voltearnos a ver y sí hay que, no importa la edad que tengas, que Ujú. sí tienes que voltearte a ver y decir, bueno, a ver, o sea, ¿qué trabajo he hecho yo emocionalmente? ¿Me sigo llevando por lo que aprendí, por lo que viví, por lo que me dieron, o estoy tomando decisiones sobre mi vida? Bueno, no estoy defendiendo a tu papá, pero en aquella época no se hablaba de trabajarme emocionalmente. En aquella época los psicólogos eran nada más para gente que tenía Que pues estaba loca, que ciertas estaba, condiciones Que estaba bien loca. más graves, ¿no? No porque, porque estoy tramada porque mi papá me pegó o lo que sea, ¿no? Entonces, no estoy tratando de defender a nadie, pero pues hoy día, gracias a Dios, que esos conceptos han salido más a la luz pública y la gente ya está normalizada con ellos y buscamos, hoy día los Ujú, buscamos, ujú, ujú, ujú. estar ujú. sanos emocionalmente. Sí, pero te digo, pues yo que sí fui, que sí estuve en esa situación, yo hoy veo para atrás y digo, no, o sea, para mí no justifica el que no hubiera habido información, porque, a ver, eres un señor, no sé, que te gusta, 36, 40 años, pegándole a una niña de 4, o sea, tienes Sí, eso todo, no o está sea, es bien, claro. todo, ¿sabes? Es como demasiado, o sea, el abuso completo, o sea, es una Sí, persona mayor, ¿sabes? O sea, sí, sí, como sí. que no es ni siquiera el Justificable. justificar o no, sino es el tema del sentido común, ¿no? O sea, como yo con mi fuerza y con todo me aprovecho de esa personita, nada más porque dejó el zapato chueco, sí, porque no se durmió y puso las pantuflas rectas, o sea, ¿sabes? O sea, es porque a ver, una cosa es una nalgada que Ujú, corrige, que ajá. digo, yo sé que hay gente que dice, ni eso está justificado, está bien, es cada quien, ¿me entienden? Pero sí siento que ya el desquitar tu enojo, tu coraje, digo, Tus hay una historia traumas. detrás, o sea, hay una historia Exactamente, detrás. Yo sí. después que mi papá, pues obviamente terminó yéndose de la casa, cuando yo vuelvo a, o sea, pues toda la vida tuve contacto con él, pero cuando yo por fin conozco cuál es su vida con su nueva esposa, yo ya tenía como 20 años y me doy cuenta que ese señor era otro señor. O sea, yo decía, ¿cómo? Era un señor feliz, era un señor contento, era un señor. Y yo le decía a la esposa, a la que era esposa de mi papá en ese momento, le decía, es que ese señor con el que tú te casaste no es mi papá. O sea, no es mi Es papá. otra persona. Entonces te das cuenta cómo sí influye, o sea, porque si tú eres una persona frustrada, enojada, ¿sabes? Es imposible que te trabajes emocionalmente, porque no Fí- te vas a voltear a ver. Es que fíjate que estás diciendo algo que me parece, que me explota la cabeza y te voy a decir por qué. ¿Cómo hay gente que puede sacar lo peor de ti o te Mm, puede llevar de la mano a encontrar lo mejor de ti? ujú, Y yo creo que regresando un poco a esto, el que nosotros, o sea, yo te felicito porque hayas tenido ese despertar emocional, que ojalá lo tuviéramos todos. Yo lo tuve pues hasta años después, cuando se voltea tu hija de 20 años, o sea, ya habiendo sido mamá por 20 ujú. años,
mamá de 3 ya, y que se voltee tu hija la mayor y te diga, tú emocionalmente no estabas, es como, ¿Qué te pasa? Ujú. y crecemos con esta idea de, "Y sí, yo soy buenísima mamá, ¿no? No les pego tanto, ahí estoy, ¿no? Educo, Educo, cumplo estoy sus necesidades presente. básicas, les arreglo el cuellito, ¿no? Me Aquí para que preparas te la vayas, comidita. ajá, y te das cuenta que eso no es todo y que tú estás tan, tan dañado emocionalmente que ni te lo imaginas. Entonces, cuando te ponen un espejo, tus hijos, no, mamá, vete, emocionalmente no estás, el espejo está empañado. Y es cuando te ves y dices, ay, me falta trabajar, ¿no? Mis heridas, mis carencias, Y, y es un despertar increíble. A mí me llegó 20 años después. A mí me llegó mucho después también. Mamá más vieja que tú. O sea, me refiero a que yo empecé a ser mamá Más grande. más grande. Sí. Ujú. ¿Y tú crees que te llegó después? Sí, claro, cuando la olla explotó. Ya. Ya cuando fui Aquel yo día grande. de sabes que la olla explotó, ese día. Las ollas explotaron, porque explotaron las dos casi que al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo. Pero ¿sabes qué? Qué bueno. Sí, Porque hay claro. papás, yo conozco papás que sus hijos ya hoy son papás y ellos no han tenido Ah, ese no, despertar claro, emocional. claro, 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 claro. O sea, sí, yo siempre cuento de esta pacientita mía que es una señora ya como de 80 y tantos años que, o sea, ella está bien. Todos sus hijos están locos y ella está bien. Sí, señora, pero usted está sola, nadie le quiere hablar, sí, pero Por pues algo está porque aquí todos están conmigo. locos. No, está conmigo porque la trajeron los hijos. Ella no Claro. viene, ella viene, no sé qué les pasa, no sé por qué me quieren aquí, ¿sabes? Pero así es, o sea, hay gente Ujú, que ujú, no, o sea, sí, pero digo, a ver, no vamos a hablar de las decisiones que toma la gente porque cada quien tomamos nuestras Ujú. decisiones, pero creo que lo importante es que nos demos cuenta, a ver, hoy no es coincidencia que vi, yo creo que anoche, no sé si hoy en la mañana tempranito, una noticia, bueno, así, ya saben, un reel que sube gente en el Instagram, ¿no? De un señor que está hablando, poniendo de ejemplo un chavito que está siendo sentenciado, no sé cuántos años de cárcel, porque por estar jugando carreritas en el carro, atropelló a Ujú. 3 personas. uy, Sí, no, un carro, Entonces, chocó contra un carro tibón, lo que llaman aquí, y mató a 3 personas. Es ese mismo, que es un mm, muchachito súper joven. no sé, pero es un chavito, ¿no? Porque no vi Sí, bien la noticia, pero digo, y sí, el chavito cuando lo están dando la sentencia está temblando, tiembla, o sea, sí. ah, lo vi, lo vi. porque obviamente tiembla, pues porque sí, él lo explica ahí, o sea, él no puede sostener esa responsabilidad, ¿sabes? O sea, Ujú, ¿cómo? ¿Por qué? Porque son chavitos que crecen en familias donde los papás han estado presentes, donde les han trabajado valores, donde les han trabajado todas estas cosas que verdaderamente son las que nos ayudan a trascender y aún así tomó una decisión equivocada, ¿saben? ujú, Entonces ahí es donde dices, pues realmente, o sea, el tema de ser ese papá emocionalmente presente, porque entonces, ok, eso no va a quitarles a los chavos pues esas situaciones, porque pues si a la mera hora, por más que tengas papás que estén ahí emocionalmente bien y todo, ellos toman decisiones equivocadas, tendrán que vivir sus consecuencias, pero qué importante que emocionalmente como papás tú puedas ser capaz de seguir acompañando, ¿sabes? Porque pues imagínate, yo no quiero pensar que ese chavito no tiene papás emocionalmente presentes y se mete a la cárcel y los papás se olvidan, porque pues ya es tu tema y fue tu tú te lo responsabilidad, buscaste. ¿me entiendes? No, Y la y importancia de disculpa, la familia. y disculpa que me equivoqué, o sea, me confundí porque hay otro caso que sí fue Tibón. Mm, Y en este caso muestran al papá en la corte llorando, al papá del muchacho no, mm, y bueno, por supuesto, Ujú. asesinó a 3 personas y la otra familia, por supuesto, está devastada, pero el papá del muchachito que está siendo juzgado, o sea, la cara roja, mojada, o sea, llorando, llorando. pues sí, Y el muchachito sí se veía nervioso, no tanto porque también vi ese otro, porque el otro sí estaba así como que pobrecito. Bueno, y digo pobrecito porque qué duro no, enfrentar una claro. consecuencia Ujú. de esa manera porque tu cerebro todavía no está,
desarrollado, Ujú, impulsiones propias de la edad, Ujú, malas decisiones, lo que tú quieras, pero igual, o sea, la otra familia, qué dolor para la otra familia también, ujú. pero no me quiero imaginar ser la mamá del de ninguno de muchachito los timblando, de dos. ninguna de los Y dos, sí, obviamente. son decisiones, son errores que cometemos que tienen consecuencias, o sea, y pues sí, todo es aprendizaje, pero pues, sabes, hay cosas, Aprendizaje durísimo. y eso no garantiza que el papá o los papás no hayan estado preparados emocionalmente, ¿saben? Entonces, yo pienso que esto es un tema de, a ver, si yo como papá y como mamá trabajo en mi salud emocional, es algo que no es solamente para cuando estás creciendo, ¿sabes? O cuando eres niño y puedo afrontar, o cuando empiezas a tomar decisiones de adolescente que no te convienen, sino es el que tú estés trabajando emocionalmente te va a permitir estar a lo largo de la vida de tus hijos, no importa cuál haya sido la Ujú, situación o las consecuencias que los hijos viven, porque nos ujú, estamos yendo al extremo, ¿verdad? Hay gente que crecemos y estamos ahí, pero pues resulta que la mamá, por más que esté ahí presente, sigue sin estar conectada emocionalmente, ¿sabes? sí. Entonces, eso es, y claro que sigue afectando, ¿saben? Sigue Ujú, afectando, porque sí es como, bueno, a ver, mamá, ¿en serio te importa mi vida? ¿De veras? O sea, pregúntame cómo estoy, pregúntame qué, ¿sabes? Y pues ujú, no, hay gente que está totalmente desconectada, o sea, es como crear una conciencia que como papás, es cierto, lo hemos oído mil veces y es una oración muy trillada de somos papás para toda la vida, pero realmente ¿qué implica eso? O sea, ¿eres papá ujú, para toda la vida? ¿Por qué? Porque la importancia de la familia es eso, el lograr obtener, digamos, ese sostener, ese acompañar de un círculo de personas que te quieren y que te han visto crecer y que te han, o sea, yo pienso que eso sí hace una diferencia, que esa es la importancia de la familia. Ujú, ujú, sí, hay un sacerdote venezolano que yo escucho y él dice, hay una cárcel bueno, hay varias cárceles en Venezuela, pero una donde, en la ciudad donde él vive, ujú, y que yo pasaba mucho por allí a veces, eh, en donde sí se ve los fines de semana, la línea larguísima, sobre todo de mujeres, con sus sombrillitas, tú la ves con las bolsitas, con los toppers y ujú, este tipo de ujú, cosas. Y es lo que tú estás Ujú, diciendo, o sea, sus hijos cometieron errores, sin embargo, ellas ujú, están allí en la visita y él decía, eso es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. ujú, Ahí, una mamá haciendo la cola a riesgo de que la manoseen cuando va a entrar porque las revisan y ujú, todo lo ujú, demás, la situación desagradable, ujú, el ambiente que debe ser muy desagradable también, sobre ujú, todo las cárceles en Latinoamérica, ¿no? ujú, Y sin embargo, ahí está la mamá presente, ujú, de alguna manera. Fíjate que yo creo que me encanta, se me vienen tantas ideas que hay tantas. Calma, calma, calma. ujú, Creo que el acompañamiento emocional de nuestros hijos, más bien nuestro despertar emocional y nuestro propio cambio, ujú, además de que va a impactar en su vida sí o sí y para siempre, les muestra también un camino que a lo mejor ellos no habían pensado, ¿no? Y es su propio despertar emocional. O sea, ujú, si yo estoy viendo en mi mamá un cambio positivo, que de entrada es un ejemplo a seguir, pues también va a impactar en mis decisiones, ¿no? Ujú, En el grupo de papás con el que trabajo todas las semanas, el 90% de los papás, no, el 100% de los papás llegan así de, ¿cómo arreglamos al niño? ¿No? Y ujú, yo, pues odio decirles, no, al niño no lo vamos a arreglar, te vamos a arreglar a ti, ¿no? ujú, El cambio tiene que empezar por ti. Y como papás decimos, ¿cómo? Si yo soy papá, yo estoy bien, ujú, ¿cómo yo voy a estar mal? ¿Cómo yo voy a estar equivocado? Pues sí, ujú, sí lo estás. Y esa será otra puerta que abramos en otra ocasión. ujú, Pero cuando estos papás empiezan a trabajar en ellos mismos, empieza a haber un impacto en esos hijos. ujú, Y esos hijos empiezan a ver unos papás maduros emocionalmente, disponibles emocionalmente. Entonces, no nada más es ese ejemplo, sino es, ya me cae bien,
Ujú, Ya me le puedo acercar a pedirle una opinión, un consejo, ¿no? Y yo creo que esa parte es importantísima y es lo que claro, queremos en nuestros comunicación. hijos. A Que ver, pero suena bien bonito y suena bien Ah. fácil. ahí vas luego, luego, ahí vas luego, luego. Pues es que sí, o sea, esa es la historia feliz, ¿sabes? Este es Disney, ¿sabes? Porque te voy a decir qué pasa. Realmente, cuando tú haces conexión con esa necesidad de trabajarte emocionalmente, pues tiene que ver mucho con, o sea, digamos, trabajar en esas cosas que tú eres, ¿sí? Le voy a poner Ujú. un ejemplo, voy a hablar de mí, perdón, eso no está bien, pero yo soy una persona impulsiva, impulsiva Y totalmente. enojona, ya se nos Y había, ya entonces, nos recordamos que eres ¿qué enojona. pasa? ¿Qué pasa? No, esa es la etiqueta de mi familia. No es que sea enojona, es que soy impulsiva, No, yo sé. impulsiva para bien y para mal, ¿sabes? Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo hijos y me empiezo a dar cuenta que esa impulsividad, pues lejos, muchas veces ha ayudado, pero muchas veces he hecho daño, ¿sí? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a trabajar en eso, es exactamente la etiqueta, o sea, es ujú, imposible, así eres tú, está bien, ok, paso número uno, ya sabes que tienes que o sea, luchar contra la etiqueta, ¿sí? Paso ujú, número dos, eso es lo que tú vienes siendo, es tu lugar conocido, es tu ujú, forma. Entonces, ujú, ¿qué pasa? Por más que tú estés en una lucha continua, por ya no voy a ser impulsiva, no ser impulsiva, de pronto vuelves a ser impulsiva. Y ujú. entonces te topas a la a la adolescente amorosa de 15 años que te ama y te adora y eres su máximo, ¿verdad? Y se voltea y te dice, "Ujú, te la vives diciendo que cambias y nunca cambias. ¿Sabes? O sea, esa es la parte. Ouch, Ouch, ¿me entiendes? ouch. Pues claro, ¿sabes? Porque estás en esa lucha. Entonces, eso de que los hijos vean, ay, qué padre, mi mamá ya cambió, es lo máximo. Pues digo, se va a dar, Ah, sí claro. se da con el tiempo, Ujú. ¿sabes? Pero sí creo que hay que tener conciencia de que no es un camino fácil, porque pues sí, No, para mí mil veces he dicho, ay, pues es que la verdad es que sí es cierto. Y quiero volver a ser esa mujer impulsiva y porque ni mis hijos ven que cambio, pues para qué estoy batallando, ¿no? Pero la verdad es que al final, pues sí es cierto que cuando tú lo experimentas, pues es mucho mayor la satisfacción, porque no importa el comentario amoroso de tu hija adolescente, es comprensible, ¿saben? Pero, o sea, sí, lo digo Ujú, sarcásticamente, pero el tema es la lucha que tú sabes que estás haciendo, claro. ¿sí? Entonces, pues bueno, perdón, mijita, sí, me vuelvo a equivocar, ¿sí? tienes Pero lo algo. importante es que yo sé, digo, esto no se lo digo a ella, pero lo importante, y yo me lo digo a mí misma, es que estoy en esa lucha y en Claro. esa Ujú. conciencia. Entonces, ahí es donde creo que está la No, yo lo diferencia. puse romántico y rápido y Sí. fácil, porque si no, seguimos abriendo muchas puertas y Sí. nos vamos a ir por todas, pero Ajá. el trabajo de voltearme a ver como mamá Ujú. es de años. Yo Sí. tengo 10 años trabajando con el grupo de papás. 10. Son un Wow. montón de años. Y me sigo equivocando, ¿eh? Y sigo cayendo en los mismos errores y Claro. sigo de pronto repitiendo conductas equivocadas, pero trato, ¿eh? Sigo tratando y Ujú. sigo volteándome a ver. Y te voy a decir, mis hijos, claro que me dicen, ay, mamá, ¿no? Pero de repente, a lo mejor de regalo del Día de las Madres, no, de repente sí me dicen, la verdad, ma, es que sí, o sea, eres una mamá muy diferente a como eras antes. Antes eras una mamá juzgona, criticona, el controlador no lo voy a meter porque ahí sí, ese nos callamos, ¿no? Pero Ese no ese conviene, nos ese no callamos. conviene ahorita. No, pero sí han visto una cierta mejoría. O Ujú. sea, sí hay ahí vas, ¿no? Ujú. Con sus retrocesos, pues, naturales, digamos, Sí. ¿no? Y algo que yo no creía cuando empecé la terapia era cuando me decían, con tu cambio vienen cambios en tu casa. Ujú. Ay, claro que no. Pero sí, sí. La verdad es que Totalmente. sí, empiezas a aprender cosas o a echar mano de herramientas que no las conocías y que de pronto las tienes enfrente y de repente dices, ah, mira, esta sirve. Ujú. Entonces, creo que, creo que es muy importante que como papás nos quitemos un poquito el prejuicio, la soberbia,
el yo lo sé todo y soy tu papá y porque Uf. soy tu papá lo sé. No, no lo sabemos y sí nos equivocamos. Y nuestros hijos van a tomar malas decisiones. Eso no se los va a evitar nadie. Al contrario. Como nosotras los Al papás. contrario, es parte de crecer. Ujú. No, no puedes crecer si no te equivocas. No puedes tomar una mejor decisión si no tomaste una mala decisión. Así es. Yo creo que aquí lo importante es reducir un poquito Ujú. el margen de error. Ujú. Eso sería para mí como importante, reducir el margen de error. Y que nuestra presencia emocional y nuestro camino a la recuperación emocional nuestro sea lo que impacte en ellos a tomar mejores decisiones. Ujú. Sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo Porque creo que ya, ya, ya no. ya podemos Sí, cerrar. pero yo creo que esto que estás diciendo está muy padre para cerrar, porque sí es importante que tengamos esa conciencia, ¿no? Que aparte que es un trabajo diario, ¿sabes? Ujú. Y que va a ser un Diario. trabajo que te va a traer mucho crecimiento personal y como Ujú. tú dijiste ahorita, pues se va a ver reflejado en todos alrededor. Ujú. Bueno, la siguiente puerta que abramos, antes de abrirla, yo sí les quiero compartir una experiencia increíble que he vivido últimamente en la cárcel de hombres, que he Mm. ido de visita un par de veces. Y sí creo que de ahí podemos abrir muchas puertas, pero darnos cuenta de que los presos, no todos, hay de todo, pero hay una gran cantidad de gente que está presa por haber tomado una mala decisión a consecuencia de no tener una familia y de no tener unos papás emocionalmente disponibles. Ujú. Entonces, por ahí podemos seguir abriendo puertitas por allá, pero sí me encantaría compartirles esa experiencia. Claro, bueno. Bueno, Gracias por escucharnos sí. y sigan comentando. Tú Sigan diles, Erika, a compartiendo. ti sí te hacen caso, Erika, tú sí diles. Sigan compartiendo, por favor, y recuerden siempre que esta es nuestra opinión como tres simples mortales. Ujú. Podemos estar equivocadas en lo que nosotros pensamos o como vemos el mundo, pero pues es válido, creo, y también es válido otros puntos de vista. Así es. Así que Pues muchas gracias. Hasta luego. Bye.